imagen de radio. En la cocina, sentado junto al abuelo y de fondo entre autitos de plástico, el Jorge Germán Ruiz. Iván, 45 minutos la lleva de meter el lucero, cabeza levantada, siempre levantada. Toca para el pique de Luis Farina. El Quiero que le pega y gol. Banda de sonido desde la plaza, desde la habitación, desde el patio. Y un es triple, es triple, es triple. Es pasión, es carnaval toda la vida. Es emoción, es adjetivo calificativo de una epopeya o una desazón. Es la radio que habla sola y transmite el empate entre Ferro y Platense, 0-0. Es la voz que nos habla, el timbre que nos cuenta. Es el relato que nos hace habitar cada tribuna, correr cada centímetro de césped, de parquet, de pista. Es así que la vemos. Es la más maravillosa música que llega desde el dial con la poesía del caño, la gambeta y el gol. Poetas de la palabra en llamas, traductores del destino final de la jugada. ¿Cuántos gritos de gol nos salvaron de la depresión de un domingo? ¿Cuántos soñamos y sufrimos entre juego de cancerberos, de cueveros y casacas número 11? Ruido de magia, desde los tiempos de una espica de AM u onda corta hasta la modernidad del listen. Texto del señor Fernando Blue Montaña. Hasta las 22. HD por Ciudadano News. Tremendo, ¿no? Esto es para los amigos de Twitch y para YouTube. Un especial de radio hoy. Vamos a hablar de relatores radiales. Y había que traer una radio, pero ¿no? Por supuesto, para la TV que lo mira por Twitch. Claro, ahí está. Bueno. Impresionante. Una radio la espica, eso me recuerda mucho a... Bueno, es la imagen inequívoca de tu viejo, de tu abuelo, sí, yendo a la cancha y vos veías que veían el partido y estaban con la radio acá en la pegada a la oreja. Bueno, recién la estuve chequeando y anda la 91.7, por supuesto. Estamos en el área metropolitana de Mendoza y también nos podés sintonizar por allí. Qué lindo programa que vamos a tener, Fer, repasando relatos históricos y haciéndole un homenaje a los relatores radiales. En algún momento iremos a hacer un especial para relatores televisivos, pero queremos ir al principio de todo, ¿no? Al principio de todo, y que justamente el primer medio de esas características es la radio. Y vos sabés que la primera transmisión periodística, no solamente deportiva, periodística, fue justamente una transmisión deportiva. 1923, la pelea Firpo-Dempsey. Tal cual, cuando tantos argentinos siguieron las alternativas de ese combate. Uh-huh. Y bueno, después también está el mito, que alguna vez lo vamos a repasar también, de quienes iban al diario para ver cómo había terminado. Pero es verdad, la transmisión radial vibrante y así sucesivamente tantos otros eventos deportivos, ¿no? Sin dudas. La verdad que, bueno, la radio, tenemos que irnos a 1920, cuando arrancó la radio en Argentina, Los Locos de la Azotea, y estamos en 2025 grabando esto, más de 100 años, más de un siglo, y la radio sigue funcionando. Y la radio, si bien hay muchas cosas que por ahí han cambiado, pero la tecnología se ha ayornado a la radio. Con, no sé, pienso en la radio en los autos, en los automóviles, sí, claro. La radio que se escucha a través de una aplicación, ¿no? Sí. Distintas formas de escuchar o hasta incluso de ver radio, porque esto que estamos haciendo es radio, más allá de que, por supuesto, tengamos imagen en Twitch o en YouTube, pero la radio resiste, la radio sigue. Y en ese desglose de la radio, bueno, los relatores que son los que nos traen a la imaginación de esto que contábamos, de una justa deportiva, como dirían los periodistas antaños. Bueno, sí, los peronistas también lo habrán dicho. Hablando de la justa deportiva, de la competencia. Sí. Y bueno, y quienes por ahí no tenemos la posibilidad de ver una contienda, algo en un campo de juego por televisión, bueno, el relato, eso afable, eso tan entrañable que como decíamos también, que por ahí lo escuchabas en tu casa, en la cotidianidad, haciendo otra cosa. ¿Recuerdos de radio, Fer? Ya sea de pibe, con tu viejo, en el laburo. ¿Qué recuerdos se te vienen?
Sí, muchísimos tiempos por ahí de la infancia, con una radio muy similar a esa que ha traído usted, escuchando los partidos. La Liga Mendocina de Fútbol se relataba mucho, se seguía mucho por radio, igual que también las carreras de bicicletas de Ernesto Contreras. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo cuando no podía ir a algún lugar a ver Atlético Argentino, alguna cancha al interior de la provincia, bueno, seguirlo, alternativas. Y además de ese partido que se relataba, era todo eso mágico que tenía en todas las canchas, que había un periodista con el resultado. Claro. Y bueno, lo mismo acontecía con el fútbol de Buenos Aires. Sin dudas. Y bueno, la verdad que también épocas donde no había tanta televisación, ¿no? Claro. Por ahí, hasta no hace muchos años, se veía 1 o 2 partidos por fecha. Ya desde hace la última década y un poquito más atrás, desde el fútbol para todos en adelante, que se puede ver todo, ¿no? Todos los partidos. Pero previo a eso me acuerdo que era el clásico del domingo, que era el único televisado, que había que pagarlo además para verlo. Sí. El sábado a la noche por ahí te transmitían 1, el viernes a la noche y no más. 3 partidos de 10 que tenía la fecha de primera. Y si vamos al ascenso, capaz que era 1 o 2 por semana. Entonces la radio estaba muy vigente y hoy sigue vigente, más allá de tantas alternativas para ver un partido de fútbol, una pelea, un partido de básquet, o lo que sea, ¿no? Y seguramente, bueno, vamos a ir desglosando a lo largo del programa. Después tenemos varias notas, pero en una de las notas con un gran relator como Martín Carrera, lo decimos porque ya lo anunciamos. Sí, obvio que sí. Pero ese es también un poco el homenaje en su nombre a grandes relatores que pasaron por Mendoza, como Jorge Germán Ruiz, que de alguna manera elípticamente lo hicimos. Sí, señor, lindo texto, ¿no? Gracias, Hugo. Bueno, Jorge Germán Ruiz, que la verdad que era un poeta de la radio, porque el tipo, además de relatarte un partido, de hacerlo de esa manera tan maravillosa, fallecido sanjuanino, falleció hace varios años, bueno, él te hacía una historia y ponía a lo mejor en el aire a una viejita que estaba escuchando o viendo el partido, y bueno, esas cosas que tenían que ver tanto con el fútbol, con lo familiar que tiene el fútbol. Sin dudas. Lo comprometo a Dieguito Mangiones y le pido a Fioravanti, ¿sí? El primer audio para empezar a ir en una línea, si querés, correlativa, a Juan Carballo Cerante, Fioravanti, para ir en una línea cronológica, si se quiere, de relatos históricos. Este relato, ¿sabes cuál es? El que vamos a escuchar, el recordado gol del Chango Cárdenas a Celtic, final intercontinental. Así que hinchas de Racing grave en este programa. Claro, exactamente. A ver el relato de Fioravanti. El propio Chavay sobre la línea central. Tira dando a Macio, que devuelve atrás al Chavay. Alcanza a rechazar. En una segunda oportunidad cabecea la pelota que toma Maxi, habilitando a Rafa, cabecea también dando a Rudy. Avanza, mientras se abre Cardoso teniendo espacio. Lo tiene efectivamente el puntero derecho. Elimina ya su marcador, entregando sobre la derecha en dirección del Celso Rodríguez, que con un tacto habilita nuevamente a Cardoso. Se las compone la defensa escocesa. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rudy. Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! Un magnífico agite de Chango Cárdenas, que improvisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. Racing 1, Celtic 0. Bueno, qué tremendo relato de Fioravanti, histórico, por supuesto. Se me eriza la piel, créame. De verdad se lo digo. Único título del mundo que tiene Racing. Pero saltamos esa línea cronológica y nos vamos al presente. Yo sé que es bastante chupamedias decirlo, porque sé que el hombre ya está conectado. Pero para mí es el mejor relator radial de la actualidad, ¿sí? Para mí está en un momento bárbaro y es un placer que nos haya brindado unos minutos el señor Leo Gentili. Leo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Hugo, hola Fer. El gusto de hablar con ustedes. Sos excesivamente generoso, pero bienvenida sea la exageración, nunca están de más los mismos. Es un placer cerrar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Además que lo que se destaca, que además sos un tipo muy generoso, muy buena gente, y no es de chupamedia, sino que sabemos cabalmente que es así porque nos consta. Así que bueno, eso, un placer poder recibirte en nuestro HD. Muchas gracias, es un gusto para mí estar hablando con ustedes.
Leo, hacemos un poco de historia. ¿Cómo nace el relator? ¿Nace el periodista o nace el relator sucesivamente? ¿Dónde está ese origen? Nació el relator en mí sin saber qué estaban haciendo. Es decir, yo empecé a recorrer un camino desde muy chico sin tener idea que ese camino me iba a llevar a mi vocación, a mi medio de vida, a mi pasión, a mi oficio. Y esto ocurrió cuando yo era muy chiquito y jugaba con mis amigos en el barrio a la pelota y relataba mis propios partidos. Es decir, que yo ya estaba recorriendo mi camino sin saber a dónde me iba a llevar. Por supuesto que yo no soñaba con narrar en una radio en ese momento o con ser periodista, pero con los hechos que luego fueron ocurriendo en mi vida, en mi carrera, queda claro que el comienzo o el nacimiento, de acuerdo a cómo me lo planteabas, del relator fue por aquellos días donde era muy pequeño y soñaba con jugar a la pelota y con llegar a triunfar en el fútbol. Después, claro, le empecé a tomar el gusto al relato, y mientras mis compañeros seguían soñando con ser como Maradona, yo soñaba con gritar los goles como los gritaba Víctor Hugo Morales. Soñaba con eso, ahí ya empezaba a tomar más forma el sueño. Justamente, Leo, te iba a consultar por ahí nombres que han sido influencias, ¿no? Así como a los músicos por ahí se les pregunta qué escuchaban de chico y cuáles han sido las influencias para luego ser o la carrera que tuvieron. Te consulto también, además de Víctor Hugo, que lo acabas de nombrar, nombres que quizás tal vez no trascendieron a nivel nacional, tal vez relatores que sí a vos te marcaron y te hicieron de alguna manera ser esa voz que hoy sos. Jorge Luis Borges decía que él se enorgullecía mucho más de lo que había leído que de lo que había escrito. Por supuesto que no me comparo con Borges, sería una herejía, pero esa frase sirve como disparador para lo que yo les voy a decir ahora. Yo me enorgullezco de haber crecido escuchando a tipos como Víctor Hugo Morales y Walter Saavedra. Escuchaba a otros también, por supuesto que aprendí mucho de José María Muñoz, de Carlos Parnizari, de Ricardo Podestá, de Miguel Ángel de Renzi, porque yo era muy curioso, muy ávido de escuchar voces, y escuchaba mucho de chico transmisiones de fútbol bajo el influjo de mi abuelo, que era un amante, un italiano, Humberto, fanático del fútbol y de la radio, al igual que mi viejo. Entonces ya desde pequeño me fui metiendo en ese mundo de fantasías que es la radio. Primero como oyente y después como periodista, como relator. Mis referencias claramente son, como te decía, Víctor Hugo Morales y Walter Saavedra, porque como relatores tienen todo: la creatividad, el ingenio, la precisión, la pasión, y porque tienen el compromiso como periodistas que no les permite quedarse en la zona de confort, sino que fijan postura, que tienen una posición con temas que van más allá del fútbol y que incluso lo vuelcan a la hora de una transmisión de fútbol, y eso para mí sirve como referencia. Yo creo que cuando uno empieza en esta profesión lo hace porque quiere contar, porque entiende que el periodismo es una herramienta para mejorarle la vida a la gente, y muchas veces cuando se desarrolla la profesión como uno lo soñó, se genera enemistades, enemigos, dueños de medios que no ven con buenos ojos que uno pueda llegar a decir algunas cosas que muchas veces están enfrentadas con los intereses de aquellos que te contratan, o de los medios hegemónicos,
o de algunos otros colegas que siempre están en la vereda del sol, que es la vereda de los que deciden. Incluso periodistas que luego son descartados, usados como profilácticos, una vez que sirven para instalar o para construir sentido a partir de lo que los dueños de los medios donde trabajan les exigen, después terminan lanzados al baldío de la historia donde nadie nunca los recordará. Por supuesto. Estamos hablando con Leo Gentili. Recién lo nombrabas a Víctor Hugo y quería preguntarte ¿qué hacías el día que Víctor Hugo, en qué momento te tomó, o como oyente o viendo el partido televisivamente, cuando Víctor Hugo relata aquellos 2 goles contra Inglaterra, mucho de símbolo también patrio por ser un rival como Inglaterra? Bueno, en aquel momento lo vi con mi papá, Osvaldo. Mi papá, al igual que mi abuelo, tenían la costumbre de bajar el volumen de la tele cuando se jugaba un partido de fútbol, cuando se transmitía un partido de fútbol, y poner la radio. Por lo tanto, vimos el partido mientras escuchábamos el relato de Víctor Hugo Morales, y a partir de ahí se transformó en la banda sonora de mi vida. Fontana Rosa decía que si se hiciera una película con su vida, la banda sonora sería el relato rioplatense de un partido de fútbol. En este caso yo te digo que mi banda sonora es la de aquel relato, por el rival, por el partido, por Maradona, por Víctor Hugo. La verdad que fue mágico porque pareció guionado. Es más, si lo guionás creo que no te sale tan bien, tan maravillosamente perfecto, con el justo reconocimiento para quien fue tan criticado antes de ese mundial, como Maradona, el equipo también, Bilardo, y Víctor Hugo Morales había defendido aquel proyecto futbolístico contra los malos de siempre, contra el medio hegemónico de siempre. Siempre está, Clarín siempre está, para lo malo siempre está a lo largo de la historia, en lo deportivo, en lo político, y Víctor Hugo tuvo la lucidez necesaria para bancar ese proyecto, y es como que ese día, con esos goles, con esos protagonistas y con ese relato, se hacía un estricto acto de justicia poética, de justicia divina, con el mejor redención poética. Sí, con el mejor de los poetas, con el mejor de los nuestros, Víctor Hugo Morales. Yo creo que hemos llegado a una instancia que es difícil ver ese gol y no relacionarlo con el relato, con la narración de Víctor Hugo Morales. Es como que una cosa tiene que ver con la otra. Sí. Están entrelazados. Tal cual. Sí, sin dudas. Leo, recién arrancábamos este programa que es especial de relatores radiales, así hemos catalogado este programa de 1 hora, y arrancábamos hablando un poco de cómo han ido cambiando los tiempos, la tecnología, y sin embargo la radio sigue estando, y que también la tecnología se ha ayornado a la radio en celulares, radio en autos, radio en aplicaciones para poder escuchar radios de cualquier parte del mundo. La radio sigue estando. ¿Crees que esto va a ser así siempre o que en algún momento lamentablemente la radio va a morir? ¿Cuál es tu punto de vista? A la radio le vienen anunciando la muerte desde el año 1951, cuando apareció la televisión en la Argentina. Claro. Y la radio tiene la capacidad de multiplicarse. En lugar de enfrentarse a los avances tecnológicos, se sube a ellos. Y entonces hoy la radio la puedes escuchar con el viejo receptor, en tu celular, en la computadora, en cualquier momento del día, porque hay plataformas en las cuales vos podés escuchar el programa que se emitió ayer, u hoy al mediodía, o por la tarde. Por lo tanto, creo que la radio
tiene muy buena salud y seguirá acompañándonos, porque a pesar de tanto desarrollo tecnológico, continúa siendo el medio con más inmediatez, el que primero está, el que primero llega, y el más cálido también. La radio es esa voz amiga que te acompaña en diferentes momentos del día, de tu vida. La radio nunca te deja a gamba. Por lo tanto, entiendo que goza de muy buena salud, y por más que le vengan decretando sus finales de tanto tiempo, está más viva que nunca. ¿Y cómo ves esto que nosotros estamos haciendo radio en este momento? 91.7 es el dial, pero también estamos saliendo por Twitch, y después esto se sube a YouTube, y vemos también que hay muchas transmisiones, ahora que arranca el campeonato, muchos canales de YouTube que hacen una especie también de transmisión radial, porque obviamente no pueden televisar el partido. ¿Te gusta? ¿Te parece correcto que haya cada vez más voces? Me gusta porque es una posibilidad que se abre, que no la teníamos cuando éramos chicos, y entonces hay muchos chicos que están empezando y que se encuentran con un gran abanico de posibilidades para poder desarrollar su pasión. Bienvenido sea que haya cada vez más plataformas, más medios, más colegas para poder satisfacer sus necesidades de comunicar, de contar, de llegar a la gente. A mí me pone muy bien, que a veces en este último tiempo no lo estoy haciendo, pero durante muchos años di clases en escuelas de periodismo, y me pone muy bien encontrarme con chicos que por ahí fueron alumnos y que hoy están en diferentes plataformas relatando o haciendo periodismo y llegándole a la gente. Por lo tanto, celebro que en esta época de tanta explosión mediática y tecnológica, los chicos, los jóvenes tengan la posibilidad rápida de insertarse en los medios, algo que cuando nosotros empezábamos en este laburo costaba mucho, no era fácil insertarse en los medios tradicionales, porque eran pocos, porque había periodistas que tenían su lugar bien ganado y con muchos años de trayectoria. Por lo tanto, asomar en ese mundo la nariz era muy difícil. Hoy se ha abierto la posibilidad que a través de diferentes medios muchos tengan la posibilidad de poder contar y comunicar. Leo, recién hablábamos un poco del Mundial 86, cómo lo viviste, y bueno, viviste otro acontecimiento, bueno, has vivido varios, pero hay uno puntual y que nos marcó mucho futbolísticamente, que fue el suceso de Qatar, y preguntarte qué anécdota te quedó. Bueno, obviamente una reflexión al respecto de ese título mundialista, pero alguna anécdota que le podamos sacar, relatar también a su relato, gente, ¿no? Y su relato en la final. Relato épico, claro. Cuando empieza el Mundial, yo relaté muchos partidos, no relaté solamente los partidos de Argentina. Claro. Y el calor, los cambios de temperatura, los nervios, o vaya a saber uno qué, hizo que cuando llego al partido de Argentina, no lo hiciera 100%, no estaba 100% de las cuerdas vocales, porque ya venía relatando varios partidos. Y cuando termina el partido con Arabia Saudita, que Argentina pierde, entre la angustia, la desazón, la incertidumbre de lo que podía llegar a ocurrir, me quedé sin voz. Y en Qatar no te aplican la inyección, el celestón de 12 que te dan acá y que usan mucho los cantantes, también los relatores. A mí particularmente me hace muy bien. Yo en media hora, una hora, puedo pasar de estar difónico a relatar un partido. Y fuimos a las clínicas, a los hospitales, y que no, te daban pastillas, las pastillas en esa instancia no te hacen nada, a mí no me hacen nada. Yo necesitaba seguir relatando al otro día, ya había partidos y faltaban pocos para el día de Argentina-México, que resultó siendo un partido fundamental en ese campeonato.
porque termina marcando un quiebre en el equipo, y Gustavo Sarroch, que es nuestro periodista que cubre en Radio La Red la selección argentina, habla con la gente de prensa de la selección, le cuenta la situación, y entonces permitieron que yo pueda ir a la concentración. Era una facultad enorme, una universidad muy alejada de todo, con mucho parque y en el fondo el edificio, con mucha seguridad, un lugar infranqueable, no entraba nadie al búnker de la selección argentina. Imagínate, menos después de la derrota en el debut, y sin embargo Novello, Cisneros, los médicos de la selección tuvieron un gran gesto conmigo, me permitieron ingresar después de la derrota y me pudieron aplicar el bendito y milagroso Celestón B12 y pude seguir relatando. Esa es una historia que terminó bien, con final feliz, pero que me tuvo muy preocupado durante un par de días y con mucha angustia, porque digo, toda la vida soñé con que llegue este momento y se me pasaba por la cabeza la posibilidad de estar ahí y no poder relatar. Imagínate lo que hubiera sido, el trauma que me hubiera quedado, pero por suerte terminó todo bien, tanto para mí como para la selección. ¿Qué te parece? Tremendo. Seguramente en un ratito vamos a escuchar una parte de ese relato final tuyo. Preguntarte, la pregunta que siempre los periodistas le hacen al jugador cuando termina, ¿no? Sensaciones, que es la pregunta clave siempre. Sensaciones de el penal de Montiel, la emoción. Estabas con Gustavo López, ¿no? En esa dupla. Sí, cuando uno relata la selección argentina puede tomarse ciertas licencias que por supuesto no se toma cuando relata un partido del torneo local, porque cuando vos relatás a la selección querés que ocurra lo mismo que quiere el tipo que te está escuchando, Total. La señora que te está escuchando, todos queremos lo mismo, nos alegramos por los mismos hechos, nos entristecemos por lo mismo, y entonces uno puede lanzar esa pasión y ese fervor de una manera que pueda lograr que el que te escucha se sienta identificado. Por eso lo del gol nuestro cada vez que Argentina convierte. Igual no me gusta mucho escucharme, trato de hacerlo lo justo y necesario solo para corregir cosas o para marcar qué es lo que me gusta y poder seguir haciéndolo, y lo que no me gusta para erradicarlo. De aquel relato, curiosamente, lo que a mí más me gustó fue el gol de Di María, porque creo que fue una jugada rápida que ayuda a los relatores, ese tipo de dinámica, que lo veo picar a Di María, que le digo a McAllister, te entra Di María, le pido a Di María, no podés fallar, y también parecía guionada. Si hablamos desde lo técnico, de lo que vos me preguntás como relator, ya no te hablo de lo emocional o de lo pasional, lo que más me gustó de aquel relato fue eso. Después, técnicamente hubo descalabros en ese relato, en el gol de Messi jamás describí la jugada, era gritar el gol, aparte, hablando de anécdotas, nos estábamos peleando con dos franceses maleducados en el mismo momento del relato, mientras que Gustavo, esto no lo hagan en sus casas, chicos, porque está mal, mientras Gustavo le tiraba al francés de abajo vasos de plástico, yo le gritaba desaforadamente el gol. Esto tiene una historia, esto tiene una historia que se retrotrae a cuando Francia se puso 2-2 y estos dos tipos, periodistas, que estaban en el palco de periodistas delante de nosotros, se dieron vuelta porque nos identificaron como argentinos para gritarnos el gol. Si vos sos hincha, tenés que ir a la tribuna con los hinchas. Si sos periodista, tenés que ejercer como tal. Claro. Y cuando Argentina se puso 3-2, fue una locura. Yo jamás describí cómo fue la jugada, sí en el momento que se desarrollaba, no después, como habitualmente hacemos los relatores, pero también fue por esa situación en la cual les devolvíamos a estos dos intrépidos colegas franceses lo que ellos nos habían hecho cuando qué locura, cuando Francia se puso 2-2.
llegó la seguridad. Nos querían sacar del estadio. Imagínense si nos sacaban del estadio cuando Argentina se ponía 3-2, todo lo que nos íbamos a perder después. La verdad, bueno, tuvo que interceder Julián Capazzo, el productor de Víctor Hugo Morales. Un barullo bárbaro se armó. Bueno, tremendo. Por suerte el final fue feliz para Sí, vos, Leo, y cuando para todos. cuando Francia hizo el gol del empate, el 3-3, ni se dieron vuelta, ni nos miraron. Aprendieron la lección. Muy bien. Tremendo. Leo, te mandamos un abrazo grande, gracias por haber sido parte de este especial, relatores radiales y para nosotros de verdad con una mano en el corazón, si no sos el mejor, estás en un top 3 sin dudas de la actualidad. Bueno, muchas gracias. Si van a recordarme con algún gol o de aquel partido, recuérdenme con el gol de Di María. Bueno, dale. Leo, y al fin se dio la charla, Leo. Feliz por ello. Bueno, les pido disculpas porque hacía rato que me venían buscando y yo voy mucho, 2 o 3 veces por semana al teatro y a veces iba al teatro y yo soy muy colgado también, o aparecía una transmisión, por lo tanto les pido disculpas por todo este tiempo que tuvieron que esperar para hablar conmigo. Para mí es un gusto y pueden contar conmigo para cuando lo dispongan. Gracias, Leo. Abrazo grande, Leo. Abrazo, Hugo, Fer, a todos. Un abrazo grande. Chao. Chau, chau. Ahí pasaba Leo Gentili. Bueno, la verdad que muy linda la charla. Yo disiento con él. Para mí lo mejor fue el gol de Montiel. Claro, yo entiendo la diferencia y ahora en un ratito vamos a hablar con alguien que también es perfeccionista. Claro, si vos lo medís técnicamente, tal vez no fue bueno, pero relato, claro, pero la emoción, es que emoción, creo que a veces está el secreto. No hay forma de que no se te genere un nudo en la garganta. Es que ahí digo, a veces quizás lo entiendo y bueno, seguramente los relatores saben decir, son perfeccionistas, pero cómo le llega, digamos, al oyente, y bueno, la emoción, como te pasó a vos, te golpeó fuerte. A mí también me llegó ese relato de Leo, porque yo hacía lo mismo que hacemos mucho. O sea, mucha gente hace lo mismo. Tiene el televisor con el volumen bajo para escuchar el relato radial. Así que con eso que te pasó a vos, me pasó a mí también de Leo Gentili. Sí, claro. ¿Qué tenemos? ¿Saludos? ¿Algo? Sí, ¿tiene algunos saludos usted por ahí? Sí, me dijo que tenía, ¿no? Mira, nos está escuchando el maestro Juan José Pano, le mandamos un saludo enorme. Juan José Pano, legendario periodista del gráfico de Portea. Franco Bordón también nos está escuchando. Saludito. Franco, bajista amigo nuestro. Y bueno, también le mando un saludo a Juan Manuel Altamiranda, que también nos está escuchando. Bueno, yo como siempre voy a saludar a nuestro fiel amigo, socio número 1, podríamos decir, de este HD. Carlitos, por supuesto, que está del otro lado. Hola Hugo, hola Fernando, presente siempre en HD. La radio es mi compañía durante todo el día y al margen, los partidos de visitante del Tomba no puedo verlos, los escucho por la radio mientras camino de aquí para allá de los nervios. Nos dice Carlitos, abrazo grande para él, siempre presente. Un abrazo para Luisa también, siempre presente en el Twitch. Bueno, lindo homenaje para los relatores radiales. Este programa me trae recuerdos de Junín, Buenos Aires. La radio se reinventa y vive siempre, nos dice Luisa. Vamos a seguir con la línea cronológica, ¿le parece a Dieguito Mangione? Vamos a escuchar otro relato histórico después de haber tenido a Fioravanti. Vamos a escuchar a alguien que marcó una época, sin ningún tipo de dudas, y es el señor José María Muñoz con este relato. Juega Tarantini toca la pelota para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se lo llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 gol. Argentina 3 a los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario.
Argentina 3, Holanda 1. Bueno, último gol de la final del 78, ¿no? Para Exacto. algún desprevenido. Otra dinámica, José María Muñoz, con Sí. muy de otra manera de relatar, pero bueno, un tipo que tenía muchos oyentes. Marcó una época. Marcó una época. Después vino Víctor Hugo, que Mm. marcó una época también. Alcanzaron a convivir juntos, pero bueno. es Sí, verdad. sí. Bueno, un relator que por ahí era como el relator oficialista, podemos decir, por esos años. Sí, Que totalmente. tenía bueno, mucha llegada a la selección, al gobierno de turno y demás, Sí, pero sí. sin dudas que radialmente marcó una época tremenda. Como también la marcó, y yo sé que él no lo va a querer reconocer porque tiene un perfil bastante bajo. Sé también que no es mendocino, pero ya es un mendocino más, por Claro. adopción, por así decirlo. Para mí el mejor relator que hoy tiene la provincia de Mendoza, y tenemos el lujazo de que es de nosotros, es de nuestro equipo, es de la 91.7, me refiero al señor Martín Carreras. Martín, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Hugo, Fer, Hola. muchas gracias por la invitación, exagerado, por supuesto, los elogios, y sobre todo, me da vergüenza después de Leo Gentili, ¿no? Aparecer en HD, no por el programa en sí, pero obviamente han dejado la vara muy alta, una gran nota han tenido con Leo Gentili. Yo coincido con Hugo, para mí es el mejor de los relatores radiales hoy por hoy. Sí, comparto. Sí, Comparto, Martín. Bueno, el relator Martín Carreras, ¿cuándo inicia? Primero preguntarte por tus primeros recuerdos, ¿no? Escuchando, y después de haber escuchado radio, ¿cuándo nace el Martín Carreras relator? Mirá, me voy a repetir un poco en lo que decía Leo. Yo creo que el relator nace a través de un juego, y a mí me pasaba. Yo soy hijo único y soy neuquino, y en Neuquén generalmente hace mucho frío en el invierno, entonces uno suele estar gran parte de su estación encerrado, y entre los divertimentos, como todo niño, el fútbol siempre presente, y Hugo tal vez no sepa, pero Fernando me va a seguir en esta. Figuritas en su momento con personajes, con distintos clubes, y sentado en una mesa jugando partidos, lo relataba a mi manera con 7, 8 años. Lo que comenzó como un juego se transformó después, a partir de escuchar mucha radio, no sé si en un deseo, pero sí en una inquietud que apareció. Primero recuerdos radiales, Mundial 86, yo chico, con mi papá, pero sin querer, mi papá Pedro grabó los partidos relatados por Víctor Hugo Morales. Y un tiempo, unos años después, empecé a escuchar esos cassettes solo, y esa curiosidad se transformó en deseo, y ese deseo llevó a la chance en algún momento de decir, bueno, esto es lo que quiero. Ahora, ¿podré? Es la pregunta y el desafío de todos los relatores cuando empezamos. Y en definitiva, para resumirles un poco, lo que todo empezó como un juego y se fue cristalizando. Yo creo que el relator nace, después se va perfeccionando, pero hay algo, hay una tramita que aparece en los relatores que solamente lo entienden los relatores. Esto es una cuestión media egoísta, ¿no? Pero que el relator se da cuenta que va a hacerlo, pero está claro que hay que tener material, pero claramente esos relatos memorables de Víctor Hugo Morales, en lo particular, para mí el Maradona de los nuestros, es el que me impulsó a animarme y después, bueno, ir construyendo el camino sobre la marcha. Martín, ¿cómo estás? Fernando te saluda. ¿Cómo va a ser? Bien. ¿Sabés que una cosa que yo admiro los relatores, bueno, en realidad admiro de la radio, pero bueno, puntualmente hablamos de los relatores, que muchas veces uno lo ha podido cotejar después, de seguir un relato y que te parece que los jugadores están jugando a 1000, decía, qué velocidad tremenda, o sea, estos son, no sé, robots, Terminator. Y después cuando ves, o sea, no es un engaña pichanga, pero entiendo la metáfora porque también me ha tocado a veces como comentarista hacerlo,
de tener que sostener, digamos, la pasión, la energía de un encuentro para que el oyente, en fin, se contagie de lo que estás diciendo, cuando muchas veces los partidos no ayudan, y eso es realmente, no es una crítica, sino que es admirable y un elogio. Sí, primero gracias por tus conceptos. Yo quiero confesar algo, el relator crea una historia, crea una historia ficticia muchas veces de lo que está viendo, porque el gran desafío, y yo coincido con esto que decía Gentili respecto a la magia y sobre todo de la radio que no va a morir en ese sentido, porque como a nosotros de chico la radio nos permitía imaginábamos lo que escucháramos, o un partido de fútbol o un programa del índole que quieran, uno imaginaba, a través de una voz que salía por una radio, imaginaba que esa historia que le estaban contando era real. Cuando uno relata un partido, está transformando de alguna forma un juego importante o banal o simplemente un deporte en una historia. En parte es una ficción, porque uno va construyendo un relato sobre lo que va viendo y es la versión del relator. Entonces el gran desafío es puntualmente tratar de que esa historia pueda ser primero entendida por la gente, pero fundamentalmente que tenga un contexto de no sé si diversión es la palabra, pero evitar el aburrimiento que muchas veces tenemos los relatores y que tratamos de enmascarar para que del otro lado crean que fue el partido de la vida y terminó siendo un 0-0 aburrido. Sin dudas. Martín, te consulto, ¿alguna vez relataste otro deporte que no sea fútbol o tenés ahí alguna cuota pendiente? Sí, yo creo que te lo he contado. Y además vos que sos relator de básquet, siempre es un deporte que a mí me ha llamado la atención. Vengo de una provincia donde el básquet es mucho más importante que el fútbol, y los primeros recuerdos radiales que yo tengo en Neuquén son de transmisiones de básquet. Y siempre me quedó esa cuenta pendiente de en algún momento poder hacerlo, porque creo que si hay un deporte radial, que no son todos, sacando el fútbol por supuesto que es el número uno por naturaleza, es el básquet. No sé si en algún momento lo voy a hacer, pero sí es algo que me enciende esas ganas de en algún momento poder hacerlo. Martín, ¿qué te sucedió? Obviamente estamos un poco también graficando con anécdotas. Si tenés a mano una anécdota. Alguna vez Dolina decía que el galpón de la memoria no era donde uno atesoraba recuerdos, sino que a veces era un lugar por donde a veces pasaba un recuerdo. Entonces preguntarte si justo ahora por el galpón de tu memoria atraviesa algún recuerdo que tenga que ver con tus relatos, sea del deporte que sea, fútbol o básquet en este caso. Sí, recuerdos hay un montón. Tengo la suerte, gracias a las autoridades de la radio, de ser relator Ciudadano News hace 18 años y un poco para atrás en el tiempo, ya más de 20 años relatando. Recuerdos hay muchos y hay buenos y malos, porque si hay algo que tiene esta profesión, y sobre todo en el momento donde comencé, que era una radio mucho más artesanal, que era una radio que técnicamente estaba muy muy lejos de lo que hoy se vive. Recuerdo desde comienzos el partido de Liga Mendocina con un celular Nokia 1100 por todas las canchas, a relatar a la selección argentina. Me parece que por el medio aparecen muchos recuerdos y muchos partidos, y buenas y malas experiencias, sobre todo en la vecina provincia, con algún ascenso de Gimnasia que terminó de mala manera. ¿Lo podés contar eso? Porque nosotros lo hemos hablado muchas veces fuera de aire. Y creo que es el momento, ha llegado el momento de contar qué pasó ese día en el ascenso de Gimnasia. Bueno,
con muchos colegas. No recuerdo el año, vos sabés, Hugo, que a mí me catalogan de memorioso y la verdad se equivocan absolutamente y se me mezclan los años. Puede ser Ascenso de Gimnasia frente a Independiente de Villa Obrera. En Chimbas. Sí, señor. Partido de ida que Gimnasia gana 2-0, creo, en el Víctor Lero Taile, y va la revancha. Para los que conocen Chimbas... 2003. 2003, perfecto. Es una zona brava. Llegamos temprano a la cancha, en aquel momento eran los comienzos, obviamente uno con poca experiencia, seguíamos la campaña de Gimnasia, ingresamos al campo de juego, observamos el panorama, una sola cabina, dijimos dónde transmitimos aquí, ¿no? Justo estaba precalentando Gimnasia en el campo de juego porque le habían llenado el cloro el vestuario, es decir que no podían cambiarse. Fútbol chacarero. ¿Sí? ¿Viste? Típico, de esas tenemos, ¿sabes cuántas, no? Sobre todo en los torneos de ascenso hay historias por todos lados. Nos acercamos con los jugadores de Gimnasia, con los que teníamos cierta relación, cometimos el peor error de la inexperiencia, los hinchas sanjuaninos nos detectaron, sabemos de la rivalidad. La cuestión que terminamos transmitiendo en ese mismo vestuario, en el techo, frente a un arco, por suerte al lado de los colegas de Radio Colón de San Juan. Comenzó el partido, ganaba 2-0 Independiente Villa Obrera, se estaba yendo creo que había larga en ese momento, penales, no recuerdo, y en el minuto final se le ocurre al señor Manuel Villalobos hacer el gol para Gimnasia del Ascenso. En ese momento había hinchas visitantes, se bajó un hincha de Gimnasia, se metió a la cancha a festejar. En el momento que levantó los brazos, los hinchas sanjuaninos invadieron la cancha y todo lo que era un partido de fútbol se transformó en una batalla campal. Después hubo muchos inconvenientes con los hinchas, emboscadas y demás. Lo que fue un partido de fútbol se transformó en una crónica policial y nosotros estuvimos 2 horas escondidos porque los hinchas de Independiente Villa Obrera, en aquel momento, al no tener hinchas de Gimnasia, buscaban a periodistas. Un partido donde Rolly Panela, amigo personal, Hugo, suyo, sí, claro. y el recordado turco, el querido Turco Abraham, la pasaron muy mal. La cuestión que, por esa casualidad de la vida, al estar al lado de Radio Colón, nos terminaron sacando 2 horas después, casi como si fuéramos delincuentes escoltados por la policía. Bueno, de esa hay varias, pero... Fue la más heavy que te pasó. Sí, pero digo, ¿cómo un partido de fútbol se terminó y se transformó en una crónica policial? Porque obviamente cuando empezaron, imagínense, en 2003, con el mismo celular que les contaba, en un momento tuvimos que cortar la transmisión. Se terminó abruptamente. El llamado de la familia y nosotros no atendiendo teléfonos porque estábamos guarecidos de los amigos sanjuaninos que nos buscaban. Tremendo, Martín. Bueno, viste que muchas veces se dice, yo no comparto esta frase, ¿no? Pero muchos dicen que todo tiempo pasado fue mejor y demás. Claramente, en lo que respecta a violencia en las canchas, no, claramente no. Pero sí calculo que a vos te debes extrañar la época del Nokia 1100, ¿no? Sí, porque teníamos señal en todos lados. Claro. Lo artesanal, como bien lo describiste. Sí, y vos sabés, me voy a tomar un atrevimiento, no me corresponde, pero creo tener un poco de años en esto en esto que hablaban con Leo de las nuevas generaciones y de las nuevas plataformas. Me parece que el mejor camino es la radio artesanal, esa radio a pulmón, esa radio que cuesta, esa transmisión casera por momentos. Porque hoy, por supuesto, las nuevas generaciones de periodistas tienen la chance, ¿no? Y está bien, y está perfecto que suceda, no digo tener todo a disposición, pero sí claramente que cueste todo un poco menos. Y me parece que esta radio artesanal y ese recorrido es lo que, al menos en esta profesión, es lo que
termina curtiendo el oficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer ese camino de hormiga. Lo aconsejable es comenzar de abajo para después llegar, porque en definitiva a la larga hay un premio a la constancia, a la perseverancia, pero esa radio artesanal hay que tenerla siempre presente, esa construcción y fundamentalmente ese respeto para con el oyente, que es fundamental, porque el relator es un personaje en sí mismo y suele creer que su palabra es más importante. Y creo que es un error. Creo que el relator argentino tiene un desafío enorme, que le llega a gente que sabe tanto más de fútbol que quien está haciendo la transmisión. Y me parece que el comenzar, no creer que el comenzar bien de abajo, o que el camino se transforme en más largo, va a ser más dificultoso. Me parece que en ese recorrido hay mucha experiencia. Y si hay algo que tiene esta profesión es kilómetros y kilómetros que hay que transitar con buenas experiencias, con malas experiencias, porque todos terminan de nutrir, en este caso, a un profesional que tiene la ventaja de tener un don, porque creo que en definitiva es eso, de poder transmitir alegrías a través en este caso, del deporte. Martín, aprovechándote y agradecerte también por tu tiempo, te quiero consultar por, si bien hoy el especial justamente es relatores radiales, ¿qué pensás del relato en tele? Viste que recién lo hablaba Leo y conozco mucha gente que hace esto, de hecho nos ha pasado con algunos oyentes que nos dicen, estamos viendo el partido por la tele, pero no nos gustan los relatos televisivos, está en mute y de fondo la 91.7, nos ha pasado y vos sos testigo, y mucha gente conozco y más atrás en el tiempo, lo mismo, gente que no le gusta el ritmo o no sé qué, por eso te lo consulto, y de fondo tienen a la radio. ¿Qué pensás? ¿Qué le falta por ahí al relato televisivo? Me parece que en primera medida, Hugo Fer, son dos relatos distintos. Y cuando uno cree que el relato radial es mucho, que el televisivo, perdón, es mucho más simple que el radial, yo creo que es todo lo contrario. Porque si bien en radio hay que construir toda la historia, en televisión hay que convivir con lo obvio, con la simpleza. Que no es fácil transmitir simpleza. Viste que siempre hablamos de que lo más difícil de un equipo de fútbol es jugar simple. Claro. Y uno dice, ¿cómo? Si debería ser natural. No, porque está tan complejizado todo que siempre creo que sobreanalizamos todo, y incluso a todos. Creo que los periodistas cometemos ese error. Pero me parece que una transmisión televisiva va contra de la mano de novedad, y tratar de ser diferente sobre algo que es obvio, sobre algo que todo el mundo está viendo, es mucho más complejo de lo que parece. Porque, insisto, en la radio vos contás con la ventaja de que vos le estás llegando a alguien que no está mirando. Entonces, lo que vos le podés contar, él se lo va a terminar creyendo. El relator de televisión, nunca ha hecho televisión, pero sí consumo mucho, creo que cuenta con esa dificultad de hacer algo distinto sobre algo que todo el mundo está observando. Y después, para los relatores de radio, que te bajen el volumen de una transmisión y que pongan, en este caso, una radial, bueno, es un lindo golpe al corazón. Y la otra situación que a mí particularmente me llena de felicidad por la transmisión que hacemos es cuando llega el mensaje que te dice, mirá, estoy acá en la Popular, estoy en la platea, en la cancha de y te estoy escuchando, o los estoy escuchando. Me parece que poder formar parte de una persona que está viviendo un partido de su equipo y que
dentro de la pasión y la locura bien entendida, tenga el tiempo de escuchar a alguien, la verdad es un mimo al corazón importante. Bueno, y habrá que cuidar la garganta, relator, porque sábado y domingo hay laburo. Sí, señor. Se viene lo bueno, ¿no? Se viene lo que tanto esperamos. Se terminó el Mundial de Clubes, todo eso, así que... Sí, no, el Mundial de Clubes eterno. Claro. Queremos lo nuestro. Y además, en nuestro caso, tanto tiempo con Godoy Cruz, ahora con Independiente Rivadavia, claro, en primera división. El resto de las categorías, sinceramente, no las transmitimos por una cuestión de que no se puede o porque la programación no lo permite, pero creo que con Hugo eso lo compartimos. Estaríamos encantados de poder hacer otras categorías y ojalá tanto Gimnasia como Maipú puedan llegar a primera división, así el trabajo se redobla, más allá que uno en tiempo que no hay fútbol dice, bueno, es momento de descansar, de prepararse, pero claro, uno extraña rápidamente el ruido, el fin de semana, que lamentablemente no para nosotros, ¿no?, sino para los que nos rodean, el fin de semana es cuando más trabajamos. Abrazo grande, Martín. Abrazo, Martín. Un abrazo grande y muchas gracias por hacerme participar. Al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Ahí pasaba, Martín Carreras, relator de la 91.7 hace muchos años. Muchos años. Me toca el privilegio de ser su comentarista casi siempre, desde el 2019 para acá, así que un placer. Ya hacen buena yunta ambos. Yo creo que sí, creo que sí. ¿Sabes que hay una sucesión? Sí. No quiero dejar de mencionar lo que estamos en un programa de relatores, de radiales, una sucesión de grandes relatores que hemos tenido en Mendoza, y yo, como creo que se lo mencioné al comienzo, Jorge Germán Ruiz, este hombre sanjuanino que la rompía toda, y también quiero acordarme, ya que lo nombré de él, Daniel Alberto Ascona, otro gran relator, ambos ya fallecidos, pero que marcaron época en el fútbol mendocino, en los viejos torneos de la Liga Mendocina, los torneos regionales y también la Primera Nacional con Godoy Cruz Antonio Tomba. Yo quiero mandarle un saludo a dos amigos, dos amigos relatores que tengo la suerte de tener muy buen diálogo con ellos. Rolly Panela, recién lo hablaba Martín, protagonista de esos incidentes en San Juan. Un gran relator, Rolly. Hay un relato en YouTube histórico de el primer ascenso del Tomba Primera, cuando dice gol de Mendoza, no de Godoy Cruz, gol de Mendoza, dice, exacto, ¿no? El último gol del Tanque Jiménez en tiempo suplementario a Nueva Chicago. Y mandarle un abrazo, es amigo en común, a Lemi Pizarro. Lemi Pizarro, por Bozarrón, las ganas, el corazón que le pone de ir a cualquier cancha, cualquier categoría. Y además que puntualmente es un laburo muy lindo en la Liga Mendocina, que lamentablemente la Liga Mendocina, obviamente que se ha ido perdiendo un poco de jerarquía, por la organización de los torneos, pero hay gente que le pone onda y hay mucha gente que se informa gracias a Emanuel y gracias a otros más. Hay un montón, pero bueno, quería saludar a ellos dos porque son amigos. Usted sabe que yo le tengo una sorpresa a usted. A ver. No se lo dije, No me lo usted dijo. sabe que no se lo dije. No me lo dijo. Le voy a pedir a Dieguito Mangione el audio del turco Osvaldo Hueve, ¿puede ser? Escuchemos al turco. Bueno, ahí en un ratito escuchamos. Un relator de los mejores, cordobés él, ex Cadena 3, que lamentablemente nos dejó en el 2020 y seguramente se le va a hacer un nudito en la garganta. Lateral de San Lorenzo, rapidísimo campeón de América. Va a salir desde el fondo, desde el lateral, el equipo azulgrana de Boedo. Va a ganar San Lorenzo. ¡San Lorenzo campeón! ¡San Lorenzo campeón de América! 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 ¡Ha ganado el Ciclón! ¡Ha ganado San Lorenzo! ¡Ha ganado los Gauchos de Boedo! ¡Ha ganado los Matadores! ¡San Lorenzo rompe el hechizo de 55 años! Tremendo. Gracias. Tremendo. Gracias. El turquito Hueve, tremendo relator de Cadena 3 que lamentablemente nos dejó en la pandemia. Pero bueno, también queríamos que sea parte de este pequeño homenaje. Hay uno que es de los mejores, lamentablemente ya no tanto en radio, pero vamos a escuchar un relato radial de él,
que es el señor Mariano Clos. Yo creo que cuando se lo propuso y cuando se dedicaba, no digo 100% porque siempre estaba también con Copa Libertadores y demás, pero cuando los fines de semana transmitía radio, les pasaba el trapo a todos. A ver, Marianito Clos. ¿A quién le tiramos centro, muchachos? Si no hay nadie en el área y somos enanos. La pelota la está buscando, atención. Arranca Messi en la puerta del área. Ahí va el capitán, tiró a colocar. ¡Gol! Messi lo hizo a los 45 minutos y medio de afuera del área, le pegó de zurda y la clavó al segundo palo a media altura. Señoras y señores, lo hizo Messi de afuera del área, pero saluden a Romero, no vayan con el capitán que acaba de hacer una genialidad, se acomodó como siempre, le pegó de zurda cruzado, lo dejaron, lo miraron por primera vez en el partido y le pegó a lo Messi a colocar a media altura. No saben cómo deben estar las otras selecciones que ya estaban festejando lo que no iba a ser victoria argentina. Se lo sigo diciendo, la Argentina no mereció nunca ganar este partido, pero esta Messi, le pedíamos una, capitán, no jugó bien el argentino, el capitán no estuvo hoy, pero la clavó contra el palo derecho para poner la victoria argentina a los 45 minutos y medio. La Argentina 1, Irán 0, demasiado premio. Año 2014, Mundial de Brasil, fase de grupo que se había complicado un poquito, sí. Y Messi sacó un sablazo de zurda para el 1-0. Jugó muy mal, coincido con Mariano que lo jugó muy mal ese día Argentina, pero bueno, se gana haciendo goles y Argentina convirtió. Sí. Vamos a escuchar justamente a nuestro compañero Martín Carreras y un relato muy particular, porque tal vez no sea el mejor de él, porque Martín realmente ha tenido grandes relatos, pero es un relato que lo marcó a él y a mí también, porque ese día estuvimos en la cancha y significó el último gol de Santiago del Morro García. El relato de Martín Carreras. Burgó por la brecha, la pone por abajo para que arranque Merentiel, pica el morro, se viene Merentiel, encara Merentiel, va Merentiel para el morro para la zurda. Y en otro que él, pero una corrida enorme de Merentiel, jugando por la derecha, pisando hacia adentro, con la sapiencia de un enganche, la volcó para la izquierda, el morro mano a mano contra su defensor, contra su marcador, le abrió para la pierna zurda, remate cruzado inatajable para Silva, en el minuto 41, si hay un gol del Expreso, debe ser un gol de García. Santiago García vuelve a definir, vuelve a darle la ilusión al pueblo bodeguero para que la campaña sea mejor. Por el Morro García, minuto 41 del primer tiempo. Godoy Cruz 1, Huracán nada. Santiago, el uruguayo García. Hermoso relato y lindo gol de... Muy especial y más en este contexto. Uf. Con lo que pasó después con el Morro. ¿Qué te parece? Año 2020, justamente antes de que arrancara la cuarentena por COVID. Bueno, nos vamos a ir, vamos a cerrar y no nos podíamos ir sin el mejor relato de todos los tiempos, ¿no? Creo que no hay dudas, sea quien sea que esté del otro lado va a coincidir que sin dudas es el relato. Si hablas de radio, relato y relato deportivo, sin dudas el gol de Maradona a los ingleses relatado por el señor Víctor Hugo Morales. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
en la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, Barrilete Cájica, y que cabeza viniste para dejar el camino tan para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, y el gol, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por esto. Argentina 2, Inglaterra 0. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, Hugo, felicitaciones. Señor, igualmente, la verdad que un lindo programa. Gran trabajo del equipo, Dieguito Mangione en los controles, Rocío Vega en la producción, La Colo y Ojitos Azules ahí en diseño. Después esto se subirá en YouTube hasta la eternidad, así que gracias para todos los que estuvieron del otro lado. ¿Estamos el jueves? No sabemos. Sí, estamos. Estamos el jueves en un nuevo HD. Será entonces hasta el próximo jueves. Abrazo. Adiós.